Gracias. Compañeras, compañeros, déjenme primero felicitar a la ALMAC por esta iniciativa y por estos temas que son muy importantes. En este año, apenas en mayo, a partir de mayo, comenzará un debate nacional sobre estos mismos temas y es muy importante que la ALMAC se haya adelantado para empezar a hacer todas nuestras propuestas, nuestros documentos, nuestros planteamientos, tener claridad de los diagnósticos y de las soluciones. Yo quisiera, en el tema de hoy, que son las finanzas públicas municipales, comenzar por un diagnóstico general. Debemos reconocer que hay una elevada dependencia de los recursos federales, que los municipios tienen una debilidad enorme de ingresos por recaudación propia y que sus facultades son muy limitadas, sus capacidades recaudatorias en la ley son prácticamente inexistentes o muy pequeñas. Por otra parte, que la política de gasto local ha sido con permanentes déficits primarios y presupuestarios constantes en la deuda pública. Si a esto le agregamos que hay opacidad en la rendición de cuentas, que no hay una estrategia de rendición de cuentas, pues entonces los problemas se agudizan. ¿Qué puede resolver esto? Vamos a hacerlo en el debate de la reforma hacendaria. Hay una propuesta que hemos trabajado para aumentar los ingresos públicos de las entidades y principalmente de los municipios, de que el IVA, el impuesto al valor agregado, deje de ser un impuesto federal y sea un impuesto estatal, municipal. Que hagamos una nueva ley de coordinación fiscal, con nuevas fórmulas de reparto, con tiempos distintos y también con nuevas formas de entrega de los recursos públicos a los municipios, que como no se les entregan directamente, la mayoría de las veces pues se jinetea el presupuesto municipal o se tarda o en fin, no llega de manera inmediata. Si viéramos el monto del IVA en 2013, el que se va a recaudar, se espera recaudar en 2013, es 622,000 millones de pesos. Si eso se agrega a los 280,000 millones de pesos que hoy día constituye el presupuesto, pudiéramos entonces ver que se aumenta mucho el fondo participable y correspondería a una nueva ley de coordinación fiscal hacer estas propuestas. Pero debemos entender que aunque hubiera muchos recursos, si el gasto público en las entidades, en los municipios, sigue teniendo una tendencia inercial, no se van a resolver los problemas. ¿Cuál es la tendencia hoy día inercial? Que el 90% del gasto, el 90% del presupuesto es para salarios y prestaciones de los servidores públicos y que el 5% restante es para servicios, para infraestructura, para desarrollo social, y ya hay una lista cercana a los 900 municipios que ese 5% está para pagar las deudas y por lo tanto hay 0 pesos para la gente, hay 0 pesos para la infraestructura, hay 0 pesos para el desarrollo. Entonces se incurre en un constante déficit que esperemos que si se aprueba por todos, porque hemos estado platicando también con otros partidos y demás para que se apruebe que el IVA pase a ser un ingreso local, es una medida federalista que podría evitar este centralismo financiero, este presidencialismo, esta dependencia de las entidades. Pero, insisto, se tiene que racionalizar el gasto, se tiene que avanzar en la transparencia y la rendición de cuentas y se tienen que tener administraciones eficientes. Si no se hace estas cosas,
vamos a continuar con la insolvencia, la insostenibilidad de los municipios. También debe asegurarse que las administraciones locales tengan un superávit primario, es decir, que su gasto, tanto corriente como el de capital, se cubra con presupuesto y que el superávit existente sea para pagar el financiamiento. Esto habla de unas finanzas sanas si logramos esta fórmula. Que las finanzas públicas están al límite en muchos municipios, ya hay insolvencia ante lo restringido de sus ingresos y ante la inercia de un gasto ineficiente, se ha recorrido también a la deuda y se ha abusado del recurso de la deuda. Ahorita, si uno mide el monto general de la deuda estatal, es muy grande, bueno, no generalizada, está ubicada en 10, 12 estados de la República y también de municipios, no es generalizado, está ubicado también en unos 25, 30 municipios, y si lo comparamos ese monto con respecto al PIB es de 2.9 si hacemos caso del último informe trimestral, el cuarto informe trimestral del 2012, entregado por la Secretaría de Hacienda hace 15 días, dice que el monto de la deuda subnacional corresponde a 2.9% del PIB, o sea que es poco. Sin embargo, si lo comparamos con el monto de participaciones federales, que son las garantías que se pusieron para su pago, el 89% de las participaciones federales está comprometida. En el caso de 10 estados, rebasa su capacidad de pago, en algunos hasta en 250% más. En algunos municipios también hay 20, 25 municipios están rebasados en su capacidad de pago. ¿Cómo están los recursos de los municipios? Pues los municipios son muy escasos, los ingresos son muy escasos para las necesidades que enfrentan. No hay datos porque no hay transparencia. Me voy a basar en un estudio donde más datos hubo, que fue en el año 2010. Y en todo el análisis del año 2010, 2.853 pesos por habitante. Se tiene una dependencia de los recursos federales en un 67% promedio, y solo los municipios grandes tienen capacidad de pago, capacidad para generar ingresos propios. Los municipios pequeños son totalmente dependientes de los recursos federales. Se debe hacer, por lo tanto, un esfuerzo para revisar los padrones de predial, el cobro de derechos, pero hacerlos más eficientes, más transparentes, y también nuestros presidentas municipales tienen que ser más sensibles. No se trata de incrementar los impuestos, no se trata de cobrar más por derechos, se trata de aumentar las bases de contribuyentes, de ser más eficientes en los cobros y también de ser más transparentes en las cuentas. Por el lado del gasto, la eficiencia se mide. Si un municipio es eficiente, si paulatinamente va reduciendo su gasto corriente y por ende va aumentando paulatinamente su gasto de inversión. Si ocurre lo contrario, que es como lo vemos, año con año va aumentando el gasto corriente hasta llegar a límites. Hay municipios que revisamos, 98% está para puro pago de la burocracia, y eso habla de administraciones completamente ineficientes. Después de hacer esfuerzos internos para buscar recursos adicionales y tener gastos más eficientes, entonces se tiene que premiar la eficiencia recaudatoria, se tiene que premiar la transparencia en el gasto y se tiene que premiar la eficiencia en el gasto, pero no con diplomas. Esto tiene que estar en la ley de coordinación fiscal, que a quien sea más eficiente, más transparente,
más eficaz en el gasto público, le toquen más recursos del fondo participable. Los municipios pequeños, pues vamos a hablar de cifras muy grandes. Al gobierno federal le tocan 2 billones de pesos de ingresos, pero el gobierno federal pues son la administración centralizada es el presidente de la República y las secretarías federales. A ellas les tocan 2 billones de pesos. De ahí los estados les toca 900,000 millones de pesos y a todos los 2,000 y tantos municipios les toca 280,000 millones de pesos. Es decir, donde vive la gente, donde hay un universo más que atender, le toca menos. O sea, hay que invertir la pirámide para que donde vive la gente, donde está el mayor conflicto, le toque más, y la burocracia a nivel federal también se vaya achicando, acortando, eficientando. Por eso hablo yo de una reforma hacendaria, que es diferente de una reforma fiscal. La reforma hacendaria toma en cuenta ingresos y gastos y obliga a los 3 niveles de gobierno, a los 3 poderes de la Unión, a todos los órganos autónomos a eficientar sus presupuestos. No hay suficiente información, ya lo decía yo. La última que tuvimos fue la del 2011 y solamente se dio contabilidad de 1,727 municipios. Bueno, pues esto no puede seguir siendo. Si tenemos 2,500 municipios, debemos tener con mucha claridad toda la información al día, revisar cada 3 meses cómo están, cómo van, para poder actuar en un momento dado. El total de ingresos de los municipios es de 280,901 millones de pesos. El 67.2% de ello viene de participaciones y aportaciones federales. El 10.3% es de impuestos que cobran los municipios, y de los impuestos que cobran los municipios, la mayoría proviene del predial. Repito, la mayoría proviene del predial. Luego, el 8.3% viene de financiamientos, es decir, de deudas, y un 14.2% de otros conceptos. Pero aquí hay un dato que sobresale. Entre más pequeños son los municipios, más dependientes son de la federación. Generan, si hablamos de pequeños municipios, vamos a suponer 2,500 habitantes o menos, solo un 2% de sus ingresos son propios y el 98% es de federales. Los municipios grandes, por grandes entendamos más de 500,000 habitantes, generan el 21.5% de ingresos propios. Los pequeños reciben un porcentaje mayor, o sea, hay muchas incongruencias. Ya decía yo, los más chiquitos son más dependientes, primer dato. Segundo dato, no hay una correlación entre presupuesto y rezago social. Déjenme poner algunos ejemplos. El municipio más rico, o sea, con menor rezago, es San Pedro Garza de Nuevo León. Es el de menor rezago y es el que más recursos federales obtiene. Obtiene 3,628 pesos por habitante. En cambio, el de mayor rezago, el más pobre, el municipio más pobre, es Cochoapa el Grande en Guerrero, y le dieron menos porcentaje por habitante. O sea que al que ocupa el primer lugar en rezago le dan menos, y al que ocupa el mayor rezago le dan, ¿sí me entendí? Vuelvo a decir, el municipio que tiene menor rezago, o sea, mayor grado de desarrollo, recibe también más recursos, y el más pobre recibe menos recursos, porque es por habitante, y entonces así nunca
se va a resolver el problema. Tenemos que tener una visión redistributiva y atender la pobreza, que los municipios más pobres reciban más recursos. Y esta debe de hacerse en fórmula, meterlo a la fórmula de repartos. Ahora también hay mucha ineficiencia. Se encontró información en cuanto a eficiencia y ineficiencia en 1,823 municipios. De ellos, el 74% del total lo destina en su mayoría a gasto corriente. Solo un 27% del presupuesto total se destina a inversión y un 6% al pago de la deuda. Entre más grandes son los municipios, se destinan más recursos a gasto corriente. O sea, entre más grande es, más presupuesto recibe y más ineficiente es. Se destina más a gasto corriente en servicios personales, lo cual habla de una distorsión enorme en el gasto público. Cada vez menos a inversión, cada vez menos para la gente. El total de las obligaciones financieras, entro al tema de deuda ya muy rápido, en los municipios se registra 43,558 millones de pesos, de acuerdo al último informe de la Secretaría de Hacienda. Eso representa de los municipios el 0.3% del total, o sea, 0.3% del PIB en total. Si vemos municipio por municipio, efectivamente con respecto a sus ingresos es un peso alto, pero con respecto al PIB federal no representa gran problema. Existen otras obligaciones financieras no registradas, las asociaciones público-privadas, que no se le dice deuda, pero es deuda de largo plazo, y eso no está en la contabilidad, pero representa una carga de pago para los estados y municipios. Aunque esta deuda está concentrada, ya lo decía yo, en 22, 25 municipios. El municipio más endeudado es Guadalajara, que adeuda 2,658 millones de pesos y equivale al 60% de sus ingresos. Tonalá es el municipio cuya deuda representa el mayor porcentaje de sus ingresos. Tonalá ya está al 70% de sus ingresos totales, tendría que destinarlos para el pago de la deuda. Pero también un gravísimo problema es que no se sabe el destino de la deuda. ¿A qué se aplicó ese presupuesto de deuda? ¿A dónde fue a parar? Porque no hay mucho registro. Por último, diría yo, en conclusión, hay que fortalecer los ingresos propios, hay que reestructurar el cobro predial, el cobro del consumo de agua, el cobro de derechos de drenaje, de residuos. Reestructurar no quiere decir cobrar más, reestructurar quiere decir ampliar y ser más eficientes. Hay que establecer la modernización en la prestación de servicios públicos, entre muchas otras propuestas, pero yo me concretaría a 3 propuestas más. Revisar las fórmulas de reparto de las participaciones, las aportaciones federales, para que le toque más recursos a los municipios y también para que haya una mayor equidad y una mayor racionalidad, que se evite todas estas distorsiones que actualmente tiene la Ley de Coordinación Fiscal. Segundo, capacitar a los servidores públicos de cómo hacer una buena administración con una mejor contabilidad, una administración eficiente, cómo capacitarlos en seguridad pública para que no les quiten el mando de la policía, también servicios urbanos, cómo ser más eficientes y sin duda alguna fortalecer la política social. Yo me quedaría a grandes rasgos con esa intervención y estoy a las órdenes si alguien tuviera alguna pregunta. Gracias. Rápidamente, quisiera primero enfatizar o sugerir un asunto muy importante. Mientras las
presidentas municipales, los presidentes municipales, en este caso del DF, jefas delegacionales, no formen parte de las decisiones, es muy difícil que toda la realidad se considere en las estrategias. Es decir, debemos lograr en el próximo debate de reforma hacendaria, en las propias leyes, que sean consultados y tomado en consideración la opinión de las decisiones de las y los presidentes municipales. Segundo, nosotros tenemos una visión progresista. No podemos aprobar algunas soluciones, entre comillas, de carácter neoliberal, porque si alguien demostrara que el neoliberalismo ha sido exitoso en el país, pues ya estuvieran, en 30 años de su práctica, estuvieran los resultados a la vista, pero es exactamente lo contrario. Entonces, la visión progresista, ¿hacia dónde tienen que ir las soluciones? Aquí se daban varias. Nuestra visión progresista para poder elevar los ingresos públicos es de acuerdo al 31 constitucional, que establece que debe de ser justas, progresivas y redistributivas. ¿Cómo está hoy día el ingreso federal? Para comenzar por ahí, bueno, tiene muchas distorsiones. El ingreso es mucho, pero las pérdidas son bastantes. Se devuelven, hoy lean en los medios de comunicación, este año se devolvió 350,000 millones de pesos de IVA a 50 grandes consorcios en México. Bueno, pues si a 50 familias les tocan 350,000 millones y eso es algo verdaderamente inaceptable. Lo mismo, hay elusión. ¿Cuánto es de elusión fiscal? Como 700,000 millones de pesos. ¿Cuánto es de evasión fiscal? Promedio 500,000 millones de pesos. Estamos hablando entonces de que tela de dónde cortar sí hay. Ahora, con una visión neoliberal, ¿cuál es la visión neoliberal? Pues aquella que vela por los intereses de las élites, de las cúpulas, en efecto. Entonces, si resolvemos estas distorsiones de la actual legislación fiscal que lo permite, va a haber muchos ingresos sin necesidad de aumentar las cargas tributarias, sin necesidad de aumentar las tasas, sin necesidad de cobrarle más a los de siempre. ¿Cuáles son los de siempre? Pues los asalariados, las pequeñas y las medianas empresas. Ahí ya no, porque ya no se le puede cobrar más, no puede salir sangre de las piedras, ya llegaron al límite, ya ahí ya no. ¿Dónde sí? Pues acá, bien lo dijo Vidal Llerenas, en los que tienen más recursos, y son los grandes contribuyentes. Y ahí yo metería en los grandes contribuyentes a todos los impuestos, pero hay uno por excelencia que es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta tiene que reformularse, tiene que reestudiarse para poder hacerlo más progresivo, que el que más gana, más pague, el que medio gana, medio pague, y el que poco gana, poco pague, y el que de plano tiene ingresos muy bajos, tenga subsidios de parte del Estado para equilibrar sus ingresos. Esto solamente por hablar muy, muy en general. Luego, una visión progresista no aumenta los impuestos, no aumenta las cargas tributarias, sino aumenta la base de contribuyentes y eficienta el gasto público. Otra cuestión muy que aquí nos comentaban, nos preguntaban, las participaciones federales hoy día, dice el compañero, se han reducido. No es cierto. Revisen los datos, las participaciones federales cayeron en 2009 como producto de la crisis económica, se redujeron en 46,000
millones de pesos. Vino la crisis, se bajan los ingresos, se recortan las participaciones federales y meten en crisis a los estados y municipios, y los estados y municipios ahí se endeudan en ese momento. Piden préstamo a los bancos a tasas bien altas y se endeudan. Sin embargo, en 2010 se resolvió el problema. Las participaciones federales no solamente se recuperaron, sino aumentaron al 67 mil millones de pesos. Y ustedes saben, las participaciones federales, pues hay una fórmula que las reparte. Así que las participaciones federales aumentaron y sin embargo la deuda tan solo en 2010 aumentó a 111 mil millones de pesos. Estoy hablando en grosso modo. Es decir, si en el 2009 cayeron los ingresos y por eso se endeudaron, ¿por qué en el 2010, que se resolvió el problema porque se recuperaron y aumentaron un poquito más las participaciones, por qué también la deuda aumentó incluso más del 100%? Pues por un negocio, por un negocio. ¿Quién hizo ese negocio? Gobernadores, Hacienda y bancos, nada más. O sea, no les preguntaron a ustedes ni nosotros, no estamos en esa película, pero es un hecho muy real. Ahora, nosotros, nos dice, ¿qué están haciendo ustedes que toman las decisiones? ¿Qué diéramos nosotros de verdad por nosotros tomar las decisiones? Todos saben quiénes toman las decisiones allá, que por ejemplo ahorita la ley de ingresos nosotros la votamos en contra, por muchas razones. La principal pues es por cómo tratan a Pemex en esa ley de ingresos. Es una ley de ingresos muy desigual. Ahí se autorizaron la devolución de impuestos a los grandes consorcios, ahí está la sangría Pemex, ahí está esto de que a algunos se les autorizó la devolución del ISR, etcétera, etcétera. No, nosotros no votamos esas cosas, compañero. Y le puedo decir que, ¿qué hacemos? Pues lo que se puede, dar la batalla, dar los argumentos, prepararnos, ganar los debates, influir en otros, tratar de tener una correlación de fuerzas favorable, etcétera, etcétera. Pero finalmente las decisiones pues las toman los neoliberales en México. Y estoy muy de acuerdo en la propuesta que hace el jefe delegacional en Cuauhtémoc, porque en efecto, el año pasado, como él bien lo dice, Felipe Calderón autorizó un pago de 14 mil millones de dólares de nuestras reservas internacionales para el Fondo Monetario Internacional, que ciertamente no es pobre. Bueno, si pudo autorizar 14 mil millones para el fondo, ¿por qué no autorizar 10 mil millones de dólares para los municipios? No de manera así, fórmense y aquí no, con un programa, como él bien lo señala, para empleo, para vivienda, para salud y que vaya a los municipios más pobres. Pero además de eso, hay que hablar en forma general de ver cómo le hacemos para que los municipios, sobre todo los municipios de medianos para abajo, medios y pobres, puedan tener más ingresos. Y no lo van a hallar en sus propios municipios. Tenemos que encontrarlo en que se reparta mejor el ingreso que hay y se gaste de manera más eficiente lo que a ustedes les toca. Gracias.